podríamos decir, un acalorado debate entre las entidades periodísticas y la oposición al gobierno nacional, que advirtieron un posible intento de cercenar la libertad de expresión y de prensa. Luquitas, bienvenidos a Los Años Locos. ¿Cómo andás, Jorgito? ¿Cómo andás, Guille? Bueno, gracias por la invitación. Bueno, gracias por la invitación y para hablar de esto, que sí, un debate que me parece que fue fogoneado por un sector, ¿no? Pero bueno, hablemosle un poco, contemos un poco al público esto que decías vos, que es un observatorio que creó la Defensoría del Público, ¿no? Recordemos que es un organismo creado por la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, una ley bueno, que durante el macrismo, muchos de sus artículos fueron eliminados, ¿no? Y que buscaba principalmente la desmonopolización, ¿no? Y la desconcentración de un sistema bastante cargado. Así que bueno, en eso, dentro de todo ese marco, es como nace Nodio, digo, que es una línea más de la Defensoría del Público. Acordémonos que la Defensoría del Público tiene varias líneas que tienen que ver con analizar cómo son tratados ciertos temas en los medios, que tienen que ver sobre todo con reclamos que hace la ciudadanía, los usuarios, los que miran, los que consumen los medios de comunicación, tanto las redes sociales, tanto televisión como radio, que ven afectados sus derechos, ¿no? Y en ese sentido es que Nodio nace porque, bueno, estamos conviviendo, sobre todo ahora en esta época de pandemia, de las famosas fake news, de las famosas falsas noticias, de los ataques de los trolls, ¿no? Todo un sistema que nace por la evolución de las redes sociales, ¿no? De las últimas redes sociales que vienen a hacer que la información sea más efímera. Sí, sí, eso comparto mucho. Y aparte esta cuestión de como de los mensajes virulentos, los mensajes de odio, se reparten para ambos lados, no tiene que ver con el partidismo, sino que también es tratar de vigilar eso, que no haya mensajes que descalifiquen y que a su vez apelen, ¿no? A figuras de odio. Yo estoy pensando una figura así parecida de lo que sucedió hace poco en una movilización en Alemania, donde una persona que estaba tomando un café, había una movilización y hizo la señal del Hey Hitler, como a ver el saludo, así que si la gente me ve con el brazo extendido, para que la gente me vea, porque esto es más televisivo que otra cosa. Un policía lo vio y lo fue y lo metió preso, porque justamente está atentando contra, o está haciendo referencia a un movimiento que sobre todo se mueve a través del odio. Y bueno, lo metieron preso y creo que va a enfrentar 3 años de cárcel. Eso me gusta esta iniciativa. Claro, también, perdón, Sí, en Alemania, que hay también una historia bastante complicada, ¿no? Donde el negacionismo al Claro, holocausto también nazismo, es penado, claro. digo, o sea, como que tienen varias instancias de historia con eso, digo. claro, bueno, esa es una buena información. Digo, en Alemania hay está penado el negacionismo, digo, hacer alusión al holocausto, hablar sobre esos temas. Digo, me parece que es algo que también está viviendo el mundo con este tema de la fake news o de los discursos de odio, ¿no? Que no es solamente acá en Argentina, pero sino que tiene que ver también en todo el mundo. Y que sobre todo ahora vemos en época de pandemia, en donde estamos todos encerrados, que la información es importante no solamente para estar informados, digo, sino que también es un derecho y que puede llegar a afectar la salud, ¿no? Puede llegar a afectar la salud de El las ánimo, personas. sí, claro, Claro. exacto. Para, Hay uno de los sucesos, bueno, que ocurrió también en Argentina, pero cuando Trump dijo que había que tomar desinfectante bueno, que te ibas a recuperar, mucha gente fue a los hospitales porque se había intoxicado, porque había pensado lo que había dicho Trump. Entonces, muchas veces las falsas noticias o lo que se dice también viene de lugares institucionales donde es mucho más grave. Un poco también Nodio yo creo que nace porque acá ocurrió lo mismo cuando Viviana Canosa dijo que había que tomar dióxido de cloro y Claro. que produjo realmente la muerte de un chico en Neuquén que tomó dióxido de cloro, ¿no? Entonces me parece que es importante tener responsabilidad informativa y bueno, más allá de la televisión y los lugares institucionales donde uno cree que no va a estar la información mal dada,
también hay que apuntar a tener un acompañamiento, y para eso está también la Defensoría del Público, ¿no? Para dictar los cursos o para poder asesorar y poder asesorar a los periodistas que, bueno, que quizás a veces no tienen esas herramientas claras y no comprenden el lugar que ocupan en la sociedad. Así que en ese sentido va también Nodio, ¿no? Sobre todo con el tema de las redes sociales, que ahí ya es un mundo que es bastante incontrolable. Pero bueno, que se generan ciertos sentidos que hoy en día pueden llegar a afectar a un país, tanto en las elecciones como también pueden afectar a un país estas cuestiones que hablaba de la salud. Yo también pienso, ¿no? Es como para darle como un poder especial, no un poder, sino como tratar de, como no un observatorio que trabaje, por ejemplo, en declaraciones descalificativas, como a veces suele tener Babi Echecopar, y que fue condenado en su momento por tener un lenguaje tipo y un mensaje sumamente xenófobo, misógino también, en contra de las mujeres. Yo me acuerdo que hubo una protesta afuera de la radio, y bueno, y después la Defensoría actuó y le dijo que necesitaba tomar cursos de formación para mejorar el lenguaje, la forma en que se dirige, el respeto hacia las mujeres, ¿no? Que también eso pasa, y estoy pensando específicamente ahora un influencer de los liberales, Dam me parece que tiene, que como que atiende el teléfono cual Babi Echecopar en la década de los 90, que levantaba el teléfono y descalificaba, por ejemplo, a las personas, a las mujeres que trabajaban como empleadas domésticas, etcétera. O sea, pienso desde ese lugar también que sirve el observatorio para controlar los mensajes que circulan en las redes sociales también. Sí, pero encima también no es algo que solamente es de Argentina, sino que son recomendaciones que hace la UNESCO. Claro. Digo, un poco lo que dijo Miriam Lewin, que es la titular de la Defensoría del Público, dijo que también va en concordancia con lo que establece la UNESCO, que quiere que haya una alfabetización comunicacional, y que, bueno, que todos los ciudadanos tengan las herramientas para entender cuándo es una falsa noticia, cuándo es una fake news, de que si querés podemos hablar, la idea esa de también de crear información para poder actuar políticamente, ¿no? Muchos dicen que son falsas noticias, realmente no son noticias, son quizás operaciones políticas, en este sentido de grupos que realmente no sabemos a quiénes responden, pero que, bueno, que inciden en el discurso público para generar un comportamiento en la gente, ¿no? Me parece que esto es lo que viene ocurriendo hace años con la evolución de las redes sociales, donde, bueno, realmente todos convivimos día a día, y más ahora en pandemia con las redes sociales. Y me parece que también es importante lo que ayer declaró, porque también esto trajo a colación que haya una denuncia contra Miriam Lewin, sí, ¿no? Que lo hizo parte del PRO, de Juntos por el Cambio, Waldo Wolf, que encima es presidente del área de libertad de expresión de diputados, y que realmente llama la atención que haya una denuncia en contra de este observatorio, y que también sea una denuncia penal, ¿no? Que ayer fue desestimada por la jueza María Eugenia Capuchetti, que también en su dictamen pone mucho de estas cosas de la UNESCO, cita también la Declaración Conjunta de la Libertad de Expresión y Elecciones en la Era Digital, que es una declaración que salió en este 2020, en donde participa el relator de las Naciones Unidas de la ONU, el representante para la libertad de expresión de los medios de comunicación para la seguridad y la cooperación de Europa de la OSCE, el relator también de la OEA, y ahí ellos también establecen de que hay que establecer mecanismos para poder regular la circulación de falsas noticias. A mí me llama la atención de que muchos medios de comunicación, los grandes medios, hablen de la Gestapo, que esto es una Gestapo, que esto es para perseguir ideas, cuando ellos también después participan de esta famosa Fact Check, como Chequeado y como otras empresas que lo que buscan es esto, también buscan que no haya desinformación, ¿no? Entonces realmente hay una doble vara, porque después participan y generan estos grupos, estas ONG para combatir la desinformación, y después apoyan
indirectamente a través de sus periodistas una denuncia o una desinformación también sobre lo que realmente es el Observatorio Odio, ¿no? Que bueno, que me parece que en estos momentos es necesario tener, porque bueno, estamos 24 horas conectados y recibiendo bombardeados de información, ¿no? Así Sí, que Lucas, a mí me parece que bueno, que hubo mucho de un sector para poder intentar de favorecer esta medida, que bueno, que es una línea más del observatorio. teniendo en cuenta este recorrido que venías haciendo, la circulación de las fake news también depende mucho de las personas, digo, de los individuos. ¿Cuáles crees que podrían ser algunos consejos para la gente, para evitar que estas noticias circulen o por lo menos frenar un poco el... Y a mí me parece que lo más importante es también ir a las fuentes oficiales, porque muchas veces, bueno, primero que hay que intentar tener el ojo crítico sobre lo que se comparte en las redes sociales, entender de que no ahí siempre está la verdad, pero intentar ver cuando sale una noticia o algo, intentar buscar bueno, las fuentes oficiales que puedan. Se trabó, ¿no? A ver, tan complicadas las Eh, conexiones en estos últimos días de sí, año. En ese sentido. Entonces me Ahí está. parece importante que realice este proceso de alfabetización de las personas, ¿no? Porque incide en la vida y en la democracia de la ciudadanía. En ese sentido, me parece que una puede ser esas prácticas, tener un ojo crítico, pero que depende también de una alfabetización que haga el Estado. Y después también me parece que hay un problema de raíz de fondo que tiene que ver también con la concentración mediática, donde a veces los discursos, o por lo menos los encuadres de cómo se analizan las cosas, están establecidas de cierto modo. Me parece que la pluralidad de voces es clave para poder tener distintas miradas y poder reflexionar de distintas maneras frente a una noticia cuando no es presentada. Pero bueno, me parece que también no es de algo individual, sino depende de una medida colectiva en donde el Estado se tiene que hacer cargo. Pero bueno, ahí hay sectores que no quieren que el Estado intervenga, como siempre. yo estoy pensando también, incluso aportándonos de la operación política, que hay muchas fake news que circulan pensemos desde eso que si pegás este mensaje WhatsApp, no te cobrará, ¿viste? Cuando se decía que se iba a privatizar. O el tema Declaro del que derecho toda mi información es personal y que no le doy mis derechos a Facebook. pueden hacer uso. Y después también tenés, y cuento la infidencia casi personal con mamá, que por ejemplo, la foto del médico que en teoría había muerto en batalla contra el coronavirus, y era un actor porno, Jordi, vestido tipo para la sesión de la grabación. Y bueno, pero esas cosas van circulando y son fake news, o sea, a eso tiene que Claro, ver. o sea, Y también porque hay un tipo, o sea, la mayoría de la gente, o sea, de los usuarios de internet o de redes sí, sociales, no estudian estos temas como nosotros o como alguien que está tipo, o sea, que tiene relación todo el tiempo con estas cosas. Ese en realidad es tipo el gran problema. Si los medios grandes de comunicación replican noticias falsas, y quizá hay que multarlos y hacer un poco más severas las multas y las... No me sale la palabra. ¿la censura? No, ¿Vos querés digo, o censurar, sea, Guille? estas ¿Vos querés cosas, no estoy hablando de eso, estoy hablando de tipo de observar estas cosas y para evitar que los medios repliquen estas informaciones, porque, o sea, las víctimas son las personas, las audiencias, no los medios al fin y al cabo después siguen. Sí. Sí, a mí me parece que también hay ciertos sectores que se benefician con esta idea de la desinformación, ¿no? Sobre todo por lo que estamos viviendo durante la pandemia en diferentes lugares del mundo, donde la desinformación también es una herramienta para generar, por ejemplo, una marcha donde cada uno piense
sobre, no sé, sobre que el virus es un invento chino, sobre que esto es inventado por el 5G. Digo, como que también hay una cuestión más política de querer enturbiar lo que está pasando y no entender cosas claras, porque realmente a veces llama la atención de que en este momento de emergencia que uno está viviendo, de época realmente que estamos viviendo una tragedia, circulen ciertos sentidos que buscan un poco esa idea de tapar lo que está pasando, ¿no? Porque también la pandemia lo que hace es demostrar ciertas desigualdades que hay a nivel social y que hay que cambiar. Y bueno, me parece que los inventos o las fake news, las falsas noticias, apuntan a desorientar y a querer correr de agenda lo que realmente ocurre, ¿no? Entonces a veces quedamos hablando de temas que quizás son intrascendentes o quizás no nos dejan ver realmente lo que hay que cambiar en realidad, ¿no? Lo que realmente está pasando, lo que realmente muestra la pandemia, como son las desigualdades sociales. Así que en ese sentido también para mí hay un sector político que se beneficia con esto, ¿no? Con las falsas noticias. Después puede existir, obviamente, noticias que haya inexactitudes o que realmente no esté escrita con la exactitud que requiere una noticia, pero bueno, cuando hablamos de fake news o cuando hablamos de falsas noticias, son, para ser más claros, son noticias falsas, son mentiras que fake news realmente quizás un poco endulcora lo que es, pero realmente son operaciones políticas para lograr un fin político. La recomendación es contraten comunicadores sociales. Claro. Bueno, Lucas, te queremos agradecer por este contacto, fue muy completo, muy esclarecedor y seguramente más adelante te molestaremos de vuelta para hablar de estos temas que tanto nos gustan. Dale, un gusto para mí estar en un programa de radio con Jorge y con vos, Guille, así que realmente me gustó esta charla. Y bueno, daremos otra charla más para ver lo que está pasando en el mundo comunicacional, que es lo que me compete a mí, también le compete a Jorge, así que en esa estamos. Bueno, te mandamos un saludo, amigo. Pasó Lucas Salduendo al comunicación social. Aquí estoy trabado. Ahora Jorge me transmitió la... Nosotros seguimos en este programa, ya venimos con las historias del deporte con Damián Freud.